Welcome. Stranger. We have not met before. We are repulsive. Un nahual es un brujo o bruja con origen en la cultura de Mesoamérica, que tiene la habilidad de transformarse en un animal críptido y puede usar sus poderes para hacer el bien o causar daño. No hay que confundirlos con los skinwalkers de la cultura navajo, pues estos, además de convertirse en animales, pueden tomar forma de otros humanos e imitar voces. Un día se fue la luz en mi casa y mi mamá empezó a platicar sobre cómo su abuelo vio a un nahual transformarse. La historia cuenta que su abuelo estaba platicando con un compañero, de que desde que llegó un señor de aspecto cuestionable empezaron a pasar cosas raras, ganado muerto, etc. en el pueblo. Ese señor vendía limones pero era muy mal encarado, no hablaba ni nada. Después de eso, en la noche iban caminando su abuelo y su compañero, pero conforme avanzaban escucharon ruido entre la maleza y sonaba como pisadas de un animal grande. Su abuelo pensó que era algún asaltante o algo, y ya estaba sacando su arma, pero no veían a nadie. Así que decidieron simplemente acelerar el paso. Pasaron los días y ese compañero insistía en que algo pasaba con ese señor, entonces decidieron ir a espiarlo junto con otros 3 amigos. No recuerdo cómo fue que se pusieron de acuerdo, pero fueron en bola en la madrugada. Dice mi mamá que subieron hasta la cabaña donde vivía este señor y se veía por una rendija hacia dentro de la casa. Solamente, para sorpresa de todos ellos, el señor se subió desnudo a una mesa de madera y empezó a dar vueltas de una manera extraña. Se azotaba bruscamente y era imposible que alguien tuviera la fuerza de brincar de esa forma, no tenía explicación. Cuando vieron que empezó a salirle pelo y las velas que tenía se apagaron por una ráfaga de aire repentina, todos escucharon cómo salió corriendo y se azotó la puerta. Dice que su abuelo le contó que todos se quedaron en shock, unos corrieron y que él solo pudo agarrar fuerza para esconderse entre la tierra y maleza. Dice que escuchaba clarito cómo andaba merodeando por ahí un animal y tenía miedo de que los hubieran visto. A su abuelo le dio la mañana a ir tirado y, como pudo, salió y vio a lo lejos a uno de sus amigos. Su amigo le dijo que él corrió, pero que las piernas en un punto dejaron de responderle y también quedó escondido en alguna parte de ahí. De los demás ya no supieron nada, fueron a buscarlos a sus casas y los vecinos decían que solo fueron por sus cosas y se fueron. Su abuelo le confesó a mi mamá que cree que a partir de ahí le cayó la diabetes, sí, él era diabético, y que aprendió a no buscar si no estás preparado para lo que vas a encontrar. Solo mis abuelos nos creen, porque obviamente ellos también vivieron esto. Igual tengo varias historias, pero contaré esta, y quizá otra. Comenzaré con el suceso que más me traumó. No fue en Chiapas, fue cuando aún vivía en CDMX, e iba con mis abuelos a visitar a mis bisabuelos en Puebla. Bueno, sucede que desde niño acostumbrábamos a ir 1 o 2 veces al año a un pueblo llamado El Osario allá en Puebla, a visitar a mis bisabuelos maternos. Normalmente siempre íbamos mis abuelos, mi mamá, mi papá, mis tíos y yo, pero esta vez, en el 2006, solo pudimos ir mis abuelos y yo. Además, algo que acostumbrábamos a hacer era irnos de día, pues el trayecto era de unas 4 o 5 horas. Sin embargo, esta vez ellos decidieron que nos fuéramos en la noche, por eso de las 10 p.m., y así fue. Todo el camino iba bien, sin embargo, hay un tramo más o menos a 1h30 del pueblo que siempre me ha dado mala espina, pues de por sí el pueblo de mi abuela es conocido por ser un pueblo de brujos, así como por tener muy pocos habitantes. Yo venía durmiendo, pues ya era madrugada, cuando en eso siento que mi abuelo frena el bocho de golpe, y me despierto bien sacado de onda a preguntar qué pasa. Mi abuela me dijo que no me moviera, no gritara ni hiciera ningún ruido, para no interrumpir o alterar al toro que iba cruzando. Y en efecto, el animal estaba cruzando la carretera. Sin embargo, a la mitad de su camino esa cosa volteó a vernos y recuerdo muy bien que mi abuela comenzó a llorar, sin hacer ningún ruido, claro, mientras mi abuelo, petrificado, se quedaba viendo a esa criatura. Yo me estaba muriendo de miedo, pero obviamente hice caso a lo que me había dicho ella. El toro, tras estar unos fríos y largos segundos solo viéndonos, comenzó a acercarse un poco al bocho, y no miento cuando digo que vi cómo ese animal se levantaba lentamente y se ponía en posición totalmente erguida, sin nunca quitarnos la mirada de encima.
Así estuvimos viéndolo, cada quien asustado a su manera, y decidimos no hacer nada, obviamente por temor a lo que pudiera suceder. Tras un tiempo de estarnos viendo, que seguramente no fueron más que un par de minutos, aunque se sintieron eternos, lo que definitivamente nos hizo gritar fue ver a esa cosa girar levemente su cabeza y sonreírnos. Lo que más miedo dio fue ver que su dentadura parecía humana. Así, tras unos segundos, volvió a bajarse y caminar en 4 patas hasta desaparecer en la maleza. Ya espantados y todo, arrancamos lo más rápido posible, y tan pronto nos alejamos un poco de la maleza en que se perdió, escuchamos un grito que se oía muy desgarrador, como si se tratase de una persona. Desde ahí quedamos de acuerdo en no volver a ir de noche. En mi pueblo existe un señor del que se dice que es nahual. Vive solo porque se separó de su esposa y sus hijos ya no viven en el pueblo. Es un señor ya grande. Una vez, una señora de mi pueblo nos contó hace unos años que entraron a su casa a robarle sus animales, puercos y guajolotes. Le contó a mi mamá que se despertó en la noche y vio como un burro se los llevaba en su lomo. Ella pensó que el burro lo llevaba alguna persona, pero no vio a nadie. Total que entró a su casa, sacó una pistola y logró dispararle al burro, dándole en la pata. Cuando la señora se acercó a donde había caído el burro lastimado, no encontró nada, solo el guajolote que llevaba en su lomo y unos puerquitos que intentaba llevarse. Pudo recuperarlos. Al otro día nos enteramos de que el señor de mi pueblo, del que se sabía que era nahual, tenía lastimada la pierna por un balazo que le habían dado. No supimos si era realmente él, pero la coincidencia nos decía que sí. El pueblo donde vivo se llama San Francisco Tlalcilalcalpan, y alejado del centro del pueblo hay un lugar que se le conoce como el monte, ya que hay muchos árboles y no hay casas ni luz. Aproximadamente hace 2 años, por estas mismas fechas, andaban empacando avena allá por el monte. Iban regresando como a eso de las 8 p.m. Obviamente, como no hay casas ni luz, se ve muy feo, está solitario y literalmente se ve súper oscuro. Mi hermano ya iba de regreso al pueblo, junto con otro muchacho que venía en un tractor. De repente se dieron cuenta de que habían tomado el camino equivocado, camino que va hacia una presa. Al darse cuenta de eso, se iban a regresar, pero cuando movieron el tractor para dar la vuelta, las luces se enfocaron hacia los árboles. Cuando los dos voltearon vieron como a un tipo chango, pero con un aspecto muy feo, y se movió súper rápido, como si la luz lo hubiese deslumbrado. Cabe resaltar que ahí no es un ecosistema donde haya fauna relacionada a esta. Cuando ellos vieron eso, solo empezaron a besar y llegaron con bien al pueblo. La gente decía que probablemente era un nahual y que los quería echar a la presa. El esposo de mi tía es de un pueblo de Veracruz. Ellos nos contaron un día que tienen a una tía viviendo sola en un pueblo muy lejano. La señora tenía gallinas, dicen que empezaron a desaparecer de la noche a la mañana y ella se enojaba mucho, hasta que un día decidió mantenerse despierta. Cuando escuchó ruidos en la noche, salió con un palo y vio un guajolote, pero este salió corriendo de su casa. Al siguiente día, les comentó a los vecinos lo que había sucedido y ellos dijeron que era un nahual. Le aconsejaron que pusiera un círculo de sal de grano alrededor de su corral de gallinas, porque los nahuales tienen que comerse hasta el último grano de sal de ese lugar. Se dio la noche y la señora hizo lo que le dijeron. Volvió el guajolote y, efectivamente, se puso a comer los granos de sal. La señora le comenzó a pegar con un palo hasta que el guajolote dejó de comer la sal. Salió volando y se fue. Al siguiente día fue una vieja y le dijo que le diera el palo con el que la había golpeado, que si se lo entregaba no volvería a meterse a su casa o a comerse sus gallinas, pero que lo necesitaba para curarse. Si tienes alguna historia o tema que quieres que trate en un próximo video, puedes sugerirlo en los comentarios o escribirme en mi Instagram DraxBonCruspe.